Y ahora tenemos una mesa de experiencias. Sí, de momento es aposta. Bien, empezamos la mesa de experiencias con Esperanza Barroso Corroto, aquí a mi derecha, que nos va a hablar sobre un proyecto que ahora nos cuenta, que lleva como título Violencia en el noviazgo en estudiantes universitarios, explorando acciones preventivas. Ella es graduada en Enfermería en 2020, máster universitario en Cuidados de Enfermería de larga duración. Aquí nosotros no escuchamos nada. Bien, ahora creo que sí, me vais a escuchar. Ella es máster universitario en Cuidados de Enfermería de larga duración en el curso académico 2020-2021 y actualmente es estudiante del programa de doctorado en Investigación Sociosanitaria y de la Actividad Física. Y le doy la palabra para que nos haga su exposición. Vamos a compartir la presentación también aquí en la sala. Colócate aquí mejor. Bueno, pues como me ha presentado Idoia, soy Esperanza Barroso Corroto, soy estudiante de doctorado y estoy haciendo mi proyecto de investigación sobre violencia en el noviazgo en estudiantes universitarios, estudiando acciones preventivas. Quiero empezar dando las gracias especialmente a la organización y a Idoia en concreto por invitarme a participar en esta jornada sobre el alumnado universitario ante la violencia en el noviazgo. Y bueno, para empezar, quiero empezar definiendo qué es la violencia en el noviazgo y por qué es importante. La violencia en el noviazgo se define como cualquier intento de controlar o dominar física, sexual o psicológicamente a otra persona, causándole algún nivel de daño, y a su vez se puede dar en relaciones íntimas entre jóvenes que pueden ser de intensidad y duración variables y que no implican cohabitación. La violencia en el noviazgo, como he dicho, es un tipo de violencia de pareja que no implica solo la violencia de hombres hacia mujeres y que no implica solo la violencia que se da en relaciones heterosexuales. Tiene gran importancia porque comienza en relaciones adolescentes, pero tiene un pico de incidencia elevado entre los 18 y los 24 años y a su vez conlleva consecuencias para las víctimas que lo sufren, no solo consecuencias físicas o de salud, sino también en el rendimiento académico. Por ello, los objetivos que nos planteamos al iniciar este proyecto, el objetivo principal fue identificar la prevalencia de la violencia en el noviazgo que sufren los estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha y llevar a cabo un plan formativo para reducir la violencia en el noviazgo. Y como objetivos secundarios fueron conocer los factores asociados a la violencia en el noviazgo, explorar las vivencias de los estudiantes, los conocimientos y las actitudes acerca de este fenómeno, conocer el grado de formación recibido, identificar la relación entre la ansiedad y la depresión con la violencia en el noviazgo, conocer cómo se da la violencia a través de las redes sociales en los estudiantes universitarios, identificar qué barreras existen para su diagnóstico, evaluar la eficacia del programa de formación en base a las necesidades detectadas y, como estamos haciendo hoy aquí, divulgar sobre esta problemática a la sociedad en general y también en concreto a los estudiantes universitarios. Es importante aclarar que el proyecto tiene aprobado el Comité de Ética por el Comité Ético de Investigación Clínica del Área Sanitaria de Talavera de la Reina en Toledo con el código 01/2021. El proyecto, a su vez, se divide en 3 fases. Las 2 primeras fases ya han sido llevadas a cabo y son de las que os voy a hablar un poquito más aquí ahora. Y la tercera fase del proyecto es la que se está llevando a cabo en estos momentos, en la que estoy trabajando ahora. La primera fase consta de un estudio
cuantitativos para estudiar la prevalencia y los factores asociados a la violencia en el noviazgo sobre los estudiantes, que se ha llevado a cabo en los estudiantes de enfermería de las 5 facultades de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y la siguiente fase, con estos mismos estudiantes que participaron, se les pidió participar en una fase cualitativa, donde se llevaron a cabo entrevistas en profundidad a personas que habían sido víctimas de violencia en el noviazgo. Y por último, pues ahora estoy llevando a cabo un programa de formación donde se realizará un estudio pre-post con los participantes. Bueno, la fase 1 del estudio constó de un formulario online que se difundió a través de Google Forms, a través del correo universitario y de las redes sociales, a través del estudiantado, que estaba compuesto por los siguientes instrumentos de recogida de datos. Primero se configuró un cuestionario de variables sociodemográficas de realización propia y luego se incluyeron las siguientes herramientas, que están todas validadas a nivel internacional y que han sido adaptadas al español. Primero se usó el cuestionario Conflict in Adolescent Dating Relationship Inventory, que es mi principal herramienta para detectar si existe violencia en las relaciones de pareja, tanto si se ejerce como si se sufre. También se utilizó el Couples Violence in Social Network Scale in Adolescent, que sirve para evaluar si se sufre o se ejerce violencia a través de las redes sociales, y la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión para ver si existe esta relación entre la ansiedad y la depresión con la violencia de pareja en personas jóvenes y en adolescentes. Ahora quiero hablaros un poco más del cuestionario CADRI, ya que como es mi principal herramienta y además es una herramienta capaz de detectar si se ejerce violencia o si se sufre y discrimina entre varios tipos de violencia, pues quería haceros reflexionar un poco sobre la violencia de pareja y quería que vierais los ítems que valora. Pero tengo que deciros también que hay ítems disuasorios dentro de la escala para que se conteste con la mayor sinceridad posible. Entonces, si os parece bien, vamos a leer los ítems que van referidos a sufrir violencia y quiero que reflexionéis vuestra respuesta. Gracias, digo yo. Quiero que reflexionéis vuestra respuesta para ver si podríais sufrir o podríais haber sufrido alguna vez violencia. Bueno, pues el primer ítem es: mi pareja me dio razones sobre su punto. Bueno, se evalúa con una escala tipo Likert de 4 puntos, que siendo el punto número 1 nunca, el 2 rara vez, el 3 a veces y el 4 con frecuencia. El primer ítem es: mi pareja me dio razones sobre su punto de vista en la discusión. Segundo ítem: acarició mis pechos, genitales y o nalgas cuando yo no quería. Tercero: trató de poner a mis amigos en mi contra. Cuarto: hizo algo para ponerme celoso o celosa. Destrozó o amenazó con destrozar algo que yo valoraba. Me dijo que, en parte, la culpa era suya. Mi pareja sacó a relucir algo malo que yo había hecho en el pasado. Me lanzó algún objeto. Me dijo algo solo para hacerme enfadar. Me dio las razones por las que pensaba que yo estaba equivocado. Estuvo de acuerdo en que yo tenía parte de razón. Me habló en un tono de voz hostil u ofensivo. Me forzó a practicar alguna actividad sexual cuando yo no quería. Dio una solución que pensaba que nos beneficiaba a ambos. Me amenazó para que no me negase a mantener algún tipo de relación sexual con él o ella. Paró de hablar hasta que nos tranquilizamos. Me insultó con frases despectivas. Discutió el asunto calmadamente. Me besó cuando yo no quería. Dijo cosas a mis amigos sobre mí para ponerlos en mi contra. Me ridiculizó o se burló de mí delante de otros. Mi pareja me dijo cómo estaba de ofendido. Me siguió para saber con quién y dónde estaba yo. Me culpó por el problema. Me dio una patada, me golpeó o me dio un puñetazo. Dejó de discutir hasta que se calmó. Cedió únicamente para evitar el conflicto. Me acusó de filtrear o coquetear con otro. Trató deliberadamente de asustarme. Me abofeteó o me tiró del pelo. Me amenazó con herirme. Me amenazó con dejar la relación. Me amenazó con golpearme o con lanzarme algo. Me empujó o me zarandeó. Extendió falsos rumores sobre mí. Bueno, esta es la escala completa, bueno, solo la mitad de la escala, ¿vale?
y no sé si habéis reflexionado, pero hay ítems que sí quedan bastante de sí para reflexionar sobre si puedes haber sufrido violencia alguna vez. Y estos son los resultados que obtuvimos tras pasar todos los cuestionarios por las 5 facultades. En total se consiguió una muestra de 248 participantes, donde el 13,3% fueron hombres y el 86,7% de los participantes fueron mujeres. Hubo una prevalencia de violencia en el noviazgo del 53,2% de participantes y tanto la muestra obtenida, el 53,2% sufrían, pero también perpetraban violencia de pareja en sus relaciones. Y no había diferenciación significativa ni por orientación sexual ni por el género de los participantes. Pero sí que resulta curioso ver que la mayoría de la violencia ejercida es violencia psicológica y violencia verbal y emocional, dándose en todos los casos como violencia principal, y luego el resto de tipos de violencia, o sea, porque sufrir un tipo de violencia no es excluyente para sufrir los otros tipos, o sea, se daban de manera conjunta. Y sí que salió una relación positiva muy significativa entre sufrir violencia y ejercer violencia con la ansiedad y con la depresión, ¿vale? Y pasamos a la fase 2, a la fase del estudio cualitativo, donde he llevado a cabo 11 entrevistas en profundidad que se han llevado a cabo a través de la plataforma de Microsoft Teams. Todas han partido de las mismas categorías de partida y se han realizado principalmente en víctimas de violencia, pero también en personas cercanas a estas víctimas. Las categorías de partida han sido conocer las experiencias de las víctimas con respecto a la violencia en el noviazgo, ver qué comportamientos han identificado como violentos en sus relaciones, conocer cuáles han sido las experiencias de violencia a través de las redes sociales, cuáles han sido las herramientas de búsqueda de ayuda que han utilizado, si han buscado ayuda formal o informal y en quién se han apoyado, que ha sido principalmente en familiares, amigos, cómo han afrontado la situación, qué consecuencias han tenido, preguntarles sobre cómo pensaban que influía el género al sufrir violencia y una última pregunta es de opinión personal o de si querían hacer aportaciones extra. Entonces, los resultados obtenidos han sido principalmente la falta de identificación y la normalización de las situaciones violentas por parte de la mayoría de las víctimas entrevistadas, dándose cuenta de que sufrían violencia una vez había finalizado la relación, nunca antes ni durante. La mayoría manifestaron la ansiedad como la principal consecuencia, aunque había otras consecuencias como la depresión, trastornos de la conducta alimentaria, insomnio, agravamiento de patologías médicas y, como he dicho antes, empeoramiento de los resultados académicos. Como se estaba comentando, la mayoría buscaron ayuda en familiares y amigos y les costaba mucho acudir a buscar ayuda profesional, ya que suponía reconocer que tenían un problema real y afrontar el problema como lo que es, como un problema y no como una situación cotidiana que se daba en sus vidas. Y además también les costaba porque identificaban la barrera económica de acceso sobre todo a servicios psicológicos como un impedimento para buscar ayuda. Además, también identificaron el género como un factor que tradicionalmente es significativo para sufrir violencia psicológica, porque la mayoría habían sufrido violencia significativa psicológica, pero que no excluía a los hombres de sufrir violencia. Y además, cuando se les preguntó cómo afrontarían la situación, especialmente al ser estudiantes de enfermería, cómo la afrontarían con futuros profesionales de la salud, señalaron que veían una falta de conocimientos acerca de la violencia y de la violencia no física. O sea, señalaron que para ellos era importante crear programas donde se evidenciara que hay otros tipos de violencia aparte de la violencia física. Y bueno, quería comentaros un poco más sobre esto y la normalización de la violencia, ya que se ha visto, hay estudios que demuestran que cuando sufres violencia y normalizas la violencia es mucho más difícil reconocer las situaciones de violencia de tu entorno. Y dentro de las entrevistas que he realizado han salido algunas de estas frases
que, por ejemplo, una chica me decía, es que me habla mal, pero yo sé que en verdad me quiere. Está justificando que tiene violencia. O me decía otro, es que ella es así, no lo voy a cambiar, él es así o ella es así. Y otra chica que de estas que estaban cercanas a personas que habían sufrido violencia decía, date cuenta, amiga, es que es un tóxico, es una tóxica, tienes una relación tóxica. Y son frases que escuchamos muy comúnmente en nuestro entorno y que a lo mejor no nos damos cuenta de que están enmascarando situaciones de violencia. Y también pues me decían, son cosas de pareja o están muy de moda las red flag, ¿no? ¿Quién no ha escuchado hablar hoy en día de la red flag? Pues eso. Y como conclusión quería poneros estas frases de cómo definían las víctimas de violencia lo que estaban sufriendo, cómo definían este problema. Decían, que alguien te quite todo el amor propio que tienes, perder todo el amor propio que puede tener una persona, el sentir que estás como atrapado, que estuvieras atrapado en algún sitio, pero tampoco puedes salir de ahí. Y en ese sitio que estamos sacando continuamente, pero sientes como que si sales de ahí vas a estar aún peor. Pues yo lo describiría con una palabra, y es infierno, porque al fin y al cabo, todos los comentarios, que es lo poco que te diga o todas las cosas que hace la otra persona que supuestamente tú quieres a esa persona, te hace sentir mal, te hacen comerte mucho la cabeza. Y yo creo que es lo que es luchar contra tus propios demonios. Y la última me decía, la violencia yo la definiría como un estado de impotencia y de anulación a uno mismo, que... Ay, no lo puedo terminar de leer. Que con actos que no te das cuenta y que te están anulando poquito a poquito, y que te hacen olvidarte de ti mismo por completo. Bueno, pues con esto quiero haceros ver que la violencia en el noviazgo es un problema real que afecta gravemente a las personas que la sufren y nada, muchas gracias por escucharme y ahí os dejo mi correo por si tenéis alguna duda, queréis hacerme algún comentario o incluso si queréis participar en las intervenciones para que contactéis conmigo. Muchas gracias. Pues ahora mientras... Esto es divertido porque nos vamos moviendo. Mientras voy cambiando la presentación y interviene María, si queréis aprovechar a hacer alguna pregunta a Esperanza, yo creo que los datos que has expuesto también van un poco en la línea de nuestros preliminares, un poco preocupantes. Te paso el micrófono por si quieres, igual si quieres comentar alguna cosita que se te haya quedado un poquito así en el interdín. O si queréis hacer alguna pregunta. Prefiero que me hagan preguntas, la verdad. Porque... Sí, te la van a hacer. Enhorabuena, me ha encantado el trabajo y los resultados que has expuesto. Y quería preguntarte por el tema de las intervenciones. ¿Qué tienes planificado? ¿Qué queréis? Pues estoy planeando hacer vídeos porque como van dirigidos a gente joven me parece que es el formato más idóneo para ellos y hacer una serie de 4 o 5 vídeos sobre los ideales del amor romántico, sobre el sexismo, como que habéis estado hablando vosotros antes de ello, los roles tradicionales de género y luego herramientas comunicativas. Herramientas comunicativas y, bueno, en principio sobre esos temas para poder evaluar, bueno, evidentemente también sobre violencia, formación en violencia, para poder evaluar después de la intervención si mejoran los resultados. ¿Nadie más? Bueno, pues muchas
Muchas gracias, Esperanza. Seguimos, a lo mejor luego al final se animan un poquito más. Y ahora os presento a María. María Humanes, que es la siguiente persona que tenemos en esta mesa. María nos va a hablar de la visión de profesionales de la salud ante la mutilación genital femenina en Castilla-La Mancha, una investigación antropológica. Es el título de su trabajo fin de grado del máster en Antropología Aplicada entre la diversidad y la globalización. Ella también es graduada en enfermería, y el máster en Antropología. Hoy nos va a presentar parte de su trabajo fin de máster y deciros que con este trabajo fin de máster, ganó el primer premio de la Cátedra Campo Amor en Igualdad de Género y Diversidad por el mejor TFM. También María es docente durante las 3 ediciones del curso online para profesionales sanitarios, que tiene como objetivo la implantación del protocolo de prevención de mutilación genital femenina en Castilla-La Mancha. Es también parte del grupo de trabajo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para operativizar ese protocolo en el ámbito sanitario. Y actualmente es doctoranda del programa de Ciencias de la Salud. Así que tenemos a 2 doctorandas en esta mesa, una ya avanzada y María, que ahora mismo está comenzando su andadura. Así que voy a compartir. Ese ruido es uno de los cables. Ay, sí, soy yo. Ya está. Es que está pelado ese cable. Bueno. Pues muchas gracias a Idoia y a la Universidad de Castilla-La Mancha y todas las personas que nos han permitido hoy estar aquí. Y bueno, como ha comentado Idoia, yo voy a hablar un poco brevemente, para que nos dé tiempo a todas a hablar, sobre el trabajo fin de máster que realicé durante el último curso, que, como bien ha comentado, se titula La visión de profesionales de la salud ante la mutilación genital femenina en Castilla-La Mancha, una investigación antropológica. Pero antes de comenzar a explicar cómo fue un poco la investigación, sí que me gustaría explicar y sentar brevemente las bases de lo que supone nuestro sistema sanitario en España actualmente. Y para ello tendría que remontarme a hace unos años, por 1972, ya se establecieron como los 4 principales determinantes de la salud que supuestamente todo sistema de salud debería de integrar para poder ofrecer una atención sanitaria adecuada a las necesidades de cada persona. Y estos 4 determinantes condicionan la evolución de la salud y la enfermedad de todas las personas que acceden a dicho sistema. Entonces, los 4 determinantes serían, por una parte, nuestra biología humana, es decir, la predisposición genética que tenemos para desarrollar determinadas patologías, nuestro estilo de vida, por ejemplo, si tenemos una vida más bien sedentaria o realizamos algún tipo de ejercicio físico, nuestra dieta, el medio ambiente en el que nos desarrollamos, como puede ser, por ejemplo, si tenemos acceso o no a agua potable, y el acceso y organización de los sistemas de la salud. Por ejemplo, en España, supuestamente el acceso a la salud es gratuito y universal. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos hay que pagar una determinada cantidad económica para poder acceder a determinados servicios de la salud. Bien, pues partiendo de esos 4 determinantes que deberían de contemplar todos los sistemas de la salud, actualmente el sistema sanitario está basado en el modelo biomédico. Este modelo biomédico sí que tiene en cuenta la biología, ya que la mayoría de los tratamientos actuales van dirigidos a paliar determinadas patologías. En ocasiones también tiene en cuenta el estilo de vida, ya que últimamente se está empezando a hablar más sobre hábitos saludables de vida, dietas, actividades, evitar el consumo de determinadas sustancias. Sin embargo, no tiene en cuenta ni el medio ambiente ni los sistemas de salud. ¿En qué se traduce esto? Pues, por una parte, que se están pasando por alto todos los ejes de desigualdad que nos atraviesan a todas las personas por el hecho de vivir en sociedad, como pueden ser, por ejemplo, nuestra edad, el territorio, nuestra etnia, el género o la clase social, pero tampoco se está teniendo en cuenta ni el contexto socioeconómico de cada persona. Ya hemos dicho que
La capacidad adquisitiva de cada persona es muy determinante para la evolución de su salud y de su enfermedad. El que podamos acceder a determinados alimentos o a realizar determinadas actividades, va a condicionar mucho nuestra salud o nuestra enfermedad. Pero es que tampoco tiene en cuenta nuestro contexto político, y ya se ha visto en los últimos años que las políticas que tiene un país son completamente determinantes para la evolución de la salud y la enfermedad de toda su población. Por lo tanto, partí de la base de que nuestro modelo sanitario actual funciona como un elemento obstaculizador para poder ofrecer un abordaje sanitario adecuado. Y de este modo me centré en una problemática actual, que es la mutilación genital femenina, considerándola como un problema de salud pública. Para quien desconozca de qué se trata esta problemática, la Organización Mundial de la Salud la define como todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos femeninos por motivos no médicos. De este modo, la mutilación genital femenina no es solo una vulneración de los derechos humanos, sino que es una forma de violencia de género, ya que es una violencia que se ejerce solo a las mujeres por el hecho de ser mujeres, y se enmarca en un sistema patriarcal que pretende la subordinación de las mujeres hacia los hombres a través del control de su cuerpo y de su sexualidad. Actualmente se practica en 30 países del África subsahariana, Colombia y Yemen, y se asocia a una serie de mitos y creencias que por cuestiones de tiempo tampoco podemos comentar mucho, pero que si luego, si queréis, lo podemos desarrollar, que son socioculturales, religiosas, de higiene y estética, y psicosexuales y reproductivas. De este modo, ¿cuál era el estado de la cuestión cuando comencé a realizar esta investigación? Actualmente la mutilación genital femenina en España está penada, está prohibida y es perseguida. Sin embargo, ¿de qué modo afecta al sistema sanitario español esta práctica si supuestamente aquí no se puede realizar? Bien, pues en los últimos años ya es un hecho que debido a los grandes movimientos migratorios que se han dado, una gran parte de la población española es población migrante, y gran parte de esta población procede de países de riesgo, países donde se practica la mutilación genital femenina, y por tanto una gran parte de nuestra población, en el caso de las niñas, están en riesgo de sufrirla, y en el caso de mujeres adultas conviven o sobreviven con las consecuencias que esta práctica les ha generado a lo largo de toda su vida. De este modo, se estableció en España un protocolo nacional de actuación ante la mutilación genital femenina, y a día de hoy existen 12 a nivel autonómico. En el caso de Castilla-La Mancha se instauró en el 2017. Sin embargo, por investigaciones que se han ido realizando en los últimos 10 años, se mostró, por una parte, una gran disconformidad por la atención sanitaria recibida en el caso de las mujeres supervivientes, por otra parte, una falta de conocimientos al respecto de este tema por parte de profesionales de la salud, y además una actitud pasiva de estos profesionales que generaba un sentimiento de culpa en estas mujeres por el hecho de estar mutiladas. Por lo tanto, mi investigación pretendía conocer qué representaciones sociales y comportamientos tiene el personal sanitario de Castilla-La Mancha ante esta práctica, teniendo en cuenta que fue realizada durante los primeros 6 meses de este año 2022, con lo cual había un contexto pospandémico. Habían pasado ya 6 años desde la instauración del protocolo en Castilla-La Mancha, y las últimas investigaciones al respecto se habían hecho ya hacía más de 4 años. De este modo, la metodología trató de realizar un análisis sobre la visión de estos profesionales desde una mirada antropológica. De este modo se pretendía conocer no solo los conocimientos que tenían los profesionales de la salud, sino las actitudes y las actuaciones al respecto. De este modo se realizó una metodología cualitativa en la que se realizaron 5 entrevistas abiertas a diferentes profesionales de la salud en función de diversas variables, como podía ser el género, los años trabajados en el servicio de salud que se encontraban o el perfil profesional. Se realizó con profesionales de áreas de Toledo y Albacete, que es donde hay una gran concentración de población procedente de países de riesgo. Siempre fue de manera voluntaria y anónima, y se pretendió asegurar la confidencialidad de los datos personales, y fue aprobado por un comité de ética.
Y como tampoco tenemos mucho tiempo para exponer los resultados, voy a hablar brevemente sobre las conclusiones que se extrajeron de esta investigación. Y es que, por una parte, los conocimientos y la formación del personal sanitario que participó se mostraba insuficiente, por una parte, para poder prevenir y detectar la mutilación genital femenina y, por otra parte, para poder tratar las consecuencias en estas niñas y mujeres. ¿En qué se traduce esto? Pues en que la mutilación genital femenina continúa siendo un tema tabú entre profesionales de la salud, lo cual no hace más que dificultar la comunicación que se da entre profesionales de la salud y mujeres supervivientes o familias de niñas en riesgo, y esto hace que las diferencias culturales que ya existen de base por pertenecer a diferentes culturas o países cobran una mayor relevancia al desconocer completamente cómo abordar este tema. Esto también generaba sentimientos de incomodidad por parte del profesional sanitario al no saber cómo entablar un diálogo, y además un rechazo del personal sanitario hacia estas mujeres por el hecho de ser mujeres supervivientes de mutilación. Con lo cual, esto provocó, por una parte, una gran pasividad de los profesionales sanitarios ante esta práctica, ya que consideraban que era una práctica totalmente ajena al sistema sanitario español y que, por tanto, no debían de incidir en ella. Y, por otra parte, una culpabilización de las mujeres supervivientes por el hecho de haber sido mutiladas sin tener en cuenta el contexto y los motivos por los que se les realizó. Y además todo esto se ve agravado por la fuerte barrera idiomática que se encontraban los profesionales de la salud, ya que una gran parte de esta población no domina el español y por parte de los profesionales sanitarios desconocen otros idiomas con los que poder comunicarse. De este modo se está generando una situación de desigualdad de esta parte de la población con el resto de la población que sí que habla español, y se les está excluyendo social y sanitariamente de nuestro sistema sanitario. Por todo ello, concluí con que la mutilación genital femenina se continúa mostrando como uno de los grandes asuntos pendientes de nuestro sistema sanitario, y que además se ha visto que las representaciones sociales que tienen los profesionales de la salud ante esta práctica pueden incluso aumentar estos ejes de desigualdad de los que hablaba al principio en estas mujeres, determinando, por tanto, la evolución de su salud a lo largo de toda su vida. Y además es nuestro propio sistema sanitario el responsable de que se esté dando un abordaje injusto y desigual hacia estas mujeres, e incluso puede llegar a ser negligente hacia estas niñas y hacia las consecuencias que tienen estas mujeres a lo largo de su vida. Por tanto, creí que se hacía evidente una urgente necesidad de cambio en el campo sanitario que, por una parte, permita y considere el entendimiento de la existencia de diversas realidades socioculturales en todas las personas demandantes de servicios de la salud, sobre todo en el caso de estas mujeres, y que es necesario una modificación, una mejora e incluso una reestructuración del modelo biomédico instaurado actualmente, pero cabe destacar que para ello es necesaria un refuerzo y mejora de nuestros servicios de la salud, lo cual se lleva viendo en los últimos 2 años como algo muy necesario por todo el contexto pandémico, y para ello se necesita, por una parte, tiempo para que los profesionales de la salud puedan desarrollar su trabajo de una manera adecuada, recursos que no solo estén a disposición de los profesionales, sino de la población, y una capacitación suficiente de los profesionales de la salud, sobre todo en cuestiones de interculturalidad, para que podamos estar preparados y podamos abordar mejor estas situaciones. Y todo ello nos permitiría la evolución de un modelo de salud que actualmente está basado solo en lo meramente patológico, y podríamos llegar a un modelo que no solo tenga en cuenta nuestro ámbito biológico, sino nuestro ámbito psicológico y nuestro ámbito social. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, María, por la exposición, también muy clara, y lanzo para el auditorio alguna pregunta, comentario, curiosidad, reflexión sobre lo que nos ha expuesto María.
¿Hay algún comentario que queráis hacer las personas que estáis conectadas por Teams? ¿No? Bueno, chicas, pues muchas gracias. ¿Sí? Sí, sí. Ah, perdón. Adelante. ¿En qué ámbitos a nivel sanitario incluye la mutilación genital femenina? Tipo, una persona, una mujer que ha sido mutilada, ¿qué problemas va a tener? Pues si la mujer ha llegado a ser mutilada, puede tener consecuencias a nivel físico a corto plazo, es decir, en las primeras 10 horas desde la mutilación, desde hemorragias, que se contraigan infecciones como el VIH, el tétanos, porque al final es un procedimiento no esterilizado que en ocasiones se utiliza incluso la misma cuchilla para diferentes niñas. Entonces, todo tipo de infecciones, anemias, grandes hemorragias, diferentes tipos de shock por la pérdida de sangre, el dolor. Luego, a largo plazo ya podemos entrar en infecciones de orina recurrentes, dolor durante relaciones sexuales, complicaciones en el parto, a nivel psicológico, trastorno de estrés postraumático, terrores nocturnos, depresión, ansiedad, e incluso a nivel social, en el caso, por ejemplo, de que si son mujeres mutiladas y vienen a España, una estigmatización de estas mujeres por el hecho de estar mutiladas, y en sus países muchas veces, debido al dolor, debido a todas las consecuencias con las que tienen que convivir, muchas veces provoca que dejen el colegio, por lo cual se continúa una falta de alfabetización, de educación, que eso incluso luego puede llevar a una mayor dependencia hacia matrimonios con hombres, incluso matrimonios forzosos. O sea, hay numerosas consecuencias que pueden afectar en la vida de la mujer durante toda su vida, no solo en época reproductiva, y que incluso hay consecuencias que puede que no se lleguen a curar nunca. ¿Y nosotros como sanitarios qué podemos hacer al respecto? Pues lo primero, estar informados y tener esa sensibilidad e iniciativa de informarnos al respecto, porque ya se está viendo que no se está informando suficiente durante el grado académico y formaciones posteriores. Saber que existe un protocolo actualmente, que muchos de nosotros lo desconocemos, buscar sobre ese protocolo, cómo se debe de actuar al respecto, cómo prevenir esas situaciones, todo eso aparece en el protocolo. Lo que pasa que no se ha dado a conocer, entonces nadie nos explica que existe, con lo cual lo que no nos cuentan, pues directamente no existe. Y sobre todo, tener iniciativa de estar atentas, de preguntar, sobre todo de aprender, de intentar no juzgar a esas mujeres porque no sabemos el contexto que han tenido que vivir hasta llegar a nuestra consulta. Y yo creo que sobre todo disposición para informarnos y para aprender y ser respetuosos siempre. Bueno, pues muchas indicaciones y mucho asesoramiento. Bien, pues también gracias por la pregunta, porque es procedente saber qué podemos hacer, ¿verdad? Así que, bueno, yo os agradezco a las dos, tanto a una como a otra, porque habéis hablado de dos diferentes manifestaciones de violencia de género y, lo más importante, habéis dicho cuál es la situación y también qué podemos hacer, ¿no? Y en este ámbito, así que yo os animo a que participéis activamente y que contactéis con Esperanza para seguir trabajando y también con María, que sabéis que también está en inicio de investigaciones. Y ahora continuamos con la última de las sesiones. Tenemos a Rebeca, a Laura, Cristina, Lucía, Marina Benito y Mireia. Bueno, y Andrea, que no está. Son las estudiantes que en la asignatura de Diversidad Cultural y Desigualdades Sociales en Salud tenemos un módulo de Género y Salud y, bueno, pues realizamos diferentes tareas. Una de ellas, pues decidieron trabajar
violencia de género y decidieron hacer un trabajo en modo vídeo. Y bueno, pues salió un vídeo muy interesante que también, hoy vamos de premios, se presentaron el vídeo a la convocatoria, la primera convocatoria de becas de Soy Mujer, patrocinado y liderado por un medio de comunicación de Castilla-La Mancha, castillalamancha.es, y bueno, pues se llevaron el primer premio. Así que ahora tenemos la primera proyección del vídeo tras su premio, seguirá rodando por algunos otros ámbitos, pero hoy la tenemos aquí. Así que yo me voy de aquí y dejo aquí a las protagonistas. Buenas tardes a todos y a todas. Nada más que queríamos presentar este proyecto que hicimos un día en clase con Idoia. Surgió porque bueno, pues nos mandó a hacer un trabajo y de tema libre y pensamos en hacerlo, por ejemplo, de salud mental o de cualquier otro tema, pero con experiencias que iba sucediendo a lo largo de la pandemia y tal, que íbamos compartiendo mientras la lluvia de ideas, pues salió la idea de por qué no la mujer y todo lo que ha vivido durante la pandemia, porque sí que es verdad, pues por ejemplo, pues un familiar de Lucía, por ejemplo, no podía entrar o sea, tenía que entrar sola a revisión, ¿no? de ginecología porque estaba embarazada, entonces sí que nos impactó mucho y también todos los datos que, bueno, que hemos visto a través de medios de comunicación sobre cómo ha aumentado toda la violencia de género, sobre todo en la pandemia, lo que hemos vivido con el COVID. Sí que es verdad que quisimos hacerlo en formato vídeo porque es algo original, algo que pocas veces se hace y que bueno, llega a todas las personas, llega a todos y es una forma pues más, digamos, que a lo mejor no tan aburrida o tan, no aburrida, sino no tan habitual como puede ser una presentación. Entonces, y bueno, y poco más. Y queríamos dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este vídeo, también a Idoia sobre todo por animarnos a presentarnos a la beca y a todas las personas que nos han dejado un huequecito aquí en la mesa esta tarde. Así que nada más y comenzamos con el vídeo. La emergencia sanitaria originada como consecuencia del COVID-19 ha provocado una importante crisis a nivel global en los ámbitos biológico, económico y social. En esta nueva normalidad se ha visto involucrada la mujer, que ha tenido que adaptar sus actividades diarias a la inesperada situación. Con nuestro trabajo pretendemos dar a conocer la situación de la mujer durante esta gravísima emergencia sanitaria, que ha provocado que muchas de las desigualdades preexistentes se magnifiquen, lo que ha supuesto para la mujer una situación de sufrimiento e incertidumbre, al tener que hacer frente a una mayor vulnerabilidad y a la terrible amenaza a sus derechos. La pandemia también nos ha recordado el importante impacto de las mujeres trabajadoras en la sociedad. A continuación vamos a hablar de las mujeres inmigrantes en la pandemia, más específicamente de las empleadas del hogar. La pandemia aumenta la situación de precariedad de las trabajadoras del hogar en España. Se estima que el 80% de las mujeres inmigrantes procedentes de Latinoamérica solo tienen como alternativa este trabajo. Hay aproximadamente 400.000 mujeres en este trabajo y un 40% de estas lo hace sin contrato. Por un lado, las mujeres con contratos registradas de la Seguridad Social están en un régimen especial en el que no tienen derecho al ERTE ni al paro. Por otro lado, las mujeres sin papeles fueron chantajeadas por su situación irregular. Se vieron obligadas a no poder salir de casa de los empleadores, siendo explotadas laboralmente ya que tenían que trabajar durante todo el día y no descansar durante sus días libres. Además, algunas fueron agredidas físicamente y como están en esta situación irregular no podían denunciar este hecho. También las mujeres que se encontraban en esta situación no han podido acabar su regularización, ya que este proceso fue suspendido por la pandemia.
Además de todo esto, las trabajadoras del hogar no fueron consideradas trabajadoras esenciales cuando se decretó el estado de alarma, por lo que no tenían salvoconductos para poder ir al lugar de trabajo, exponiéndose a multas elevadas. Ninguna persona ha sido inherente en la evolución de la pandemia del COVID-19. Al inicio de ella y nuestra experiencia con ella han afectado e influido mucho, especialmente en los grupos sociales más sensibles en cuanto al virus. Entre muchos se presentan las mujeres en estado de prostitución, aquellas que han sido explotadas sexualmente y donde su papel ha sido afectado durante este año y medio de crisis sanitaria. Muchas de ellas se han quedado sin medios para poder cubrir sus necesidades esenciales, creciendo y agravándose las situaciones precarias y de violencia. Además, ante la decisión de prohibir esta explotación sexual, debido a que resulta incompatible implantar medidas de prevención frente a la situación pandémica, ha producido que los clubes dados al público hayan prohibido su entrada y por consiguiente han tenido que ser trasladadas a pisos y hogares. Estos grupos, sobre todo aquellos que mayor nivel de vulnerabilidad presentan, son representados por mujeres que son inmigrantes. Cabe destacar que muchas han obtenido deudas por sus proxenetas en el confinamiento y el dinero que no consiguieron ganar en ese tiempo lo han tenido que conseguir ahora. La esclavitud continúa presente en el mundo y 7 de cada 10 personas son del sexo femenino, ya que sus fines de explotación están muy feminizadas. ¿Qué es la violencia de género? La OMS la define como todo acto de violencia que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Esta es una definición más completa que la que se encuentra en la legislatura española, ya que no hace alusión a personas concretas ni a ningún tipo de vínculo afectivo, sino a los actos de violencia que se ejercen sobre las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Para analizar la situación actual de la violencia de género en España vamos a concentrarnos en 3 etapas. En la primera estudiamos los datos previos a la pandemia. En 2019 y principios de 2020 la situación con la que nos encontramos estaba caracterizada por una subida de la violencia de género, reflejada en el aumento del número de homicidios. En 2019 hubo un incremento de 4 homicidios que pasaron de los 51 de 2018 a los 55 de 2019. Y en los 2 primeros meses de 2020, periodo anterior al confinamiento, los homicidios en ambos meses se situaron por encima de la media de los mismos meses en otros años. Indicando los datos, en enero fueron 7, cuando la media de homicidio por violencia de género en este mes se sitúa en 5,6. Y en febrero fueron 6, cuando la media era de 4,7, por lo cual afirmamos que la violencia de género en esta etapa tuvo un aumento. Durante el confinamiento tuvo lugar una disminución de las denuncias y el número de homicidios, lo que genera pensar que hubo una bajada de violencia de género, pero en realidad es que en los meses de marzo, abril y mayo se produjo una subida del 37% en llamadas al número 016, número de ayuda contra la violencia machista. El confinamiento, por su parte, crea condiciones idóneas para que los elementos de la violencia de género se potencien, aísla aún más a las mujeres, aumenta el control debido a la cláusula formal en el hogar, aumenta barreras para que las mujeres puedan salir de la violencia. Todo ello en un escenario en el que había aumentado los elementos incrementan el riesgo de violencia sobre las mujeres, entre ellos el consumo de alcohol, con una subida a las ventas de un 84,4% y de pornografía, que ha aumentado un 61,3%. Durante este periodo aumentaron las denuncias policiales, las órdenes de protección y los asesinatos. El factor de riesgo más importante es la percepción de la pérdida de control sobre la mujer víctima de su violencia que tiene el agresor. El número de víctimas de violencia de género disminuyó un 8,4% durante 2020, datos aportados en un estudio publicado por el INE. Incluyen los datos en los que la justicia dictó órdenes de protección o medidas cautelares. Se comparan las 31.911 de 2019 a 29.215 de 2020. La media de edad sitúa a la víctima de este tipo de violencia en los 37 años, ya que casi la mitad, el 48,3%, tenía entre 30 y 44 años. Durante este año, 45 mujeres murieron a manos de sus parejas, el dato más bajo desde 2003. Las absoluciones en los tribunales han aumentado un 13,5% en 2020 con respecto a 2019, lo que puede implicar que el proceso de las investigaciones ha podido verse perjudicado por la situación de pandemia. La maternidad es un estado en el que las mujeres experimentan algo único. Durante este afloran sentimientos como la emoción de formar una nueva vida, el miedo a las posibles complicaciones y varios episodios de estrés. Estos aspectos, con la aparición de la pandemia, se han visto agravados. Aspectos fisiológicos. Las mujeres durante el embarazo tienen muchos cambios fisiológicos. El cambio de su caja torácica y las mucosas respiratorias, produciéndose una intransigencia hacia la hipoxia, es decir, la falta de oxígeno. Esto se agrava con la situación actual del COVID, ya que es un virus propio de las vías respiratorias y además afecta al sistema inmunitario, lo que hace vulnerables a las mujeres a la hora de contraer enfermedades. Aspectos emocionales. El ámbito emocional está estrechamente relacionado con el psicológico, ya que las diferentes emociones que las embarazadas en tiempos de pandemia sufren les conducen a una salud mental y física negativa. La emoción que más daño les causa es la vulnerabilidad, la cual se va a dar en mujeres que tienen complicaciones en el embarazo.
En esta situación el papel de la enfermera es primordial por el contacto con la gestante, pero la pandemia hizo que ese acercamiento fuese complicado. Aspectos psicológicos. El aspecto psicológico de las mujeres gestantes se ha visto modificado desde hace años, pero la pandemia por la que estamos pasando lo hace más voluminoso. De por sí las madres ya sufren miedos, inestabilidad, temor a que su bebé salga con algún defecto mal en salud, y a esto se le añadirá la culpabilidad que sufrirían si el feto no nace sano por ellas haberse contagiado. Uno de los aspectos para tener en menor medida este tipo de problemas es la compañía durante el proceso de las revisiones, cosas que la pandemia se ha restringido. Como enfermeras debemos solucionarlo, ya que estos problemas de estrés y miedo sí que pueden afectar al feto. Con la pandemia de COVID-19 ha habido muchos partos por cesárea, debido a que las madres eran positivas por COVID, y afortunadamente ninguno de los recién nacidos fueron contagiados. Sin embargo, también se puede dar el parto vaginal, aunque no es muy recomendado, ya que se puede dar la posibilidad de que el bebé se contagie por estar en contacto con las heces de la madre. En cuanto a revisiones ginecológicas, por las restricciones, no puede entrar acompañante, a no ser que comunicasen una mala noticia. Finalmente, a las mujeres embarazadas se les considera un grupo de riesgo y por ello se recomienda la vacunación para disminuir los riesgos que puede ocasionar la enfermedad del bebé. ¿Qué es la violencia de género? A ver, para mí la violencia de género realmente no existe. Para mí la violencia es general. Lo sufre mucha gente, independientemente mujer, hombre, niños, de todo, pero sí que evidentemente existe una violencia, como yo digo, general. Pues para mí cualquier tipo de opresión, que no tiene por qué ser ni física ni que se vea, sino cualquier tipo de opresión del hombre hacia la mujer. Puede ser ideológica, puede ser de conducta, puede ser de cualquier tipo. Para mí ya sería violencia de género. ¿Consideráis que la violencia de género ha aumentado durante la pandemia y por qué? A ver, yo no tengo un estudio hecho, pero yo creo e interpreto que sí, porque al estar conviviendo en el mismo sitio, obligados a estar todo el tiempo en el mismo sitio, eso genera mucha agresividad en general, pues mucho más en una persona, en este caso el varón, que ya ejerce esa violencia, no necesariamente, repito, física, de golpes, sino simplemente el decir, anda, cállate, tonta, simplemente esa tontería ya es una violencia. Pues el estar juntos tantas horas, tanto tiempo, sin que ella pueda tener unos espacios donde ver a su madre, ver a sus amigas, salir a donde sea normalmente que vaya a hacer sus compras, su trabajo o lo que sea, evidentemente aumenta la sensación para ella de estar absolutamente vigilada y controlada todo el tiempo. Entonces yo estimo, sin haber hecho ningún estudio, que sí ha tenido que aumentar por lógica. ¿Qué opinas sobre la prohibición que hubo durante la pandemia que impedía a la pareja de la embarazada asistir a las visitas médicas? Yo por un lado lo veo bien y por otro mal, es decir, vale, es una oportunidad que puedes pasar solamente una vez en la vida y te está como prohibiendo acompañar a tu pareja, pero también creo que en ese momento lo prioritario era erradicar la pandemia, intentar controlarlo, entonces evitando que fuese la gente, era como, bueno, intentamos aquí mejorarlo, porque al fin y al cabo los hospitales era un foco de contagios también. A ver, en la primera ola lo veo bien, ya que estamos en una situación crítica en el país, pero luego ya, pues cuando iba pasando las otras olas, pues tendrían que haber dejado a la pareja asistir a lo que fuese. ¿Qué opinas sobre la vacunación en embarazadas? ¿Cree usted que son un grupo de riesgo? Yo creo que sí, porque al final te están metiendo en el cuerpo algo que realmente no sabes lo que es, que tú puedes confiar, pero realmente no sabes lo que es, no sabes si te va a perjudicar, porque al final cada cuerpo es un mundo. No, si los estudios dicen que se puede vacunar a una embarazada, pues habrá que creer a la ciencia, ¿no? ¿Qué dificultades crees que han tenido las empleadas del hogar, por ejemplo, las internas, en la pandemia? En el desplazamiento al trabajo, por ejemplo, pues haya sido más costoso o más difícil. Supongo que pues haya tenido que tomar más restricciones en cuanto a lo higiénico, en cuanto a tener que tomar más precauciones para limpiar no sé qué sitios, pero no sé, tampoco imagino muchas más. ¿Qué situaciones cree que se enfrentan las prostitutas durante la pandemia? La falta de clientes, que se les sigue cobrando la estancia en la que están, porque muchas veces son explotadas y no solo trabajan para darles el dinero, sino que del dinero que ganan tienen que pagar ellas su propio tratamiento médico en caso de necesitarlo, les cobran alquiler, están en esos trabajos y necesitan mandar me saldrá dinero a las familias en muchos casos. Entonces, pues la situación, aparte de exponerlas más,
porque imagino que se seguirá practicando, bueno, cuando fue la pandemia y los confinamientos, se seguirían encontrando, vamos, realizando encuentros, lo único que utilizando otros medios como puede ser las nuevas tecnologías o directamente, en caso de haber multa, hacérsela pagar a ellas. ¿Alguna pregunta? Yo supongo que las preguntas las hacéis dentro de la universidad o fuera. En los dos sitios. Claro, las hicimos en el martes, que hacen en Santa Teresa, y otras en la universidad. Vale, y cuando le decís a la gente que vais a hacer preguntas sobre violencia de género, que si se lo decís antes de hacer la pregunta, ¿qué respuestas os encontrasteis? ¿La gente estaba dispuesta a hablar sobre el tema o había gente que no? Había gente que no quería responder. Había gente que incluso respondía a algunas y otras te decía que no quería responderlas y otras que simplemente se negaban a todas. Sobre todo los hombres decían yo no quiero meterme en ese tema. Yo sí quería que contarais por qué os decidisteis hacer ese trabajo. ¿Estabais empezando? Pues a ver, es que nos surgieron un montón de ideas, pero luego yo sí que dije lo de mi tía, que había estado embarazada y había tenido varios problemas en el embarazo, entonces tenía que ir ella sola al hospital y claro, recordé esa sensación de estar yo fuera en el hospital esperando a ver que saliese, a ver qué había pasado y claro, un poco angustiada, porque además tenía que pasar sola y por eso dije eso y ya dijimos, ¿y si la hacemos de la mujer en general? Y luego ya salió la violencia de género, claro, las empleadas del hogar, la mujer en situación de prostitución y todo eso. O sea, que de una experiencia personal pequeña estéis... Eso es. Sí. Bueno, pues os vuelvo a felicitar por el trabajo. Muchas gracias. Y os animo a continuar. Sí, sí, sí. en este tema. Bueno, pues yo creo que ha sido una tarde muy provechosa, intensa, con mucha información, así que lo dejamos aquí. Mañana retomamos a las... Perdón, que me siento... Ah, perdón, que hay por aquí... Bueno, digo, mañana continuaremos con las sesiones a las 4. Aquí hay una pregunta sobre mutilación genital femenina, entiendo que para ti, María. ¿Qué síntomas podemos ver como ciudadanos ante mujeres o niñas que están en riesgo de ser mutiladas? Bueno, respondo. La mutilación genital femenina tiene signos y síntomas externos e internos. ¿Cuál es uno de los factores de riesgo de mutilación? Pues el ser de familia, porque hay muchas niñas que tienen la nacionalidad española, pero sus familias son de países donde todavía, a pesar de que igual está prohibido, se sigue perpetuando. Entonces, hay varios, en el protocolo que tenemos en Castilla-La Mancha, sí que hay unos identificados cuáles son esos factores de riesgo de mutilación. Dependiendo del ámbito donde desarrollemos nuestro trabajo, pues será más fácil identificar unos u otros. Como ciudadanía en general, yo lo que os diría es que no por conocer a una persona
que pueda proceder de un país donde se sigue mutilando, penséis que esa persona defiende la mutilación o que si es una mujer sea una superviviente de mutilación o vaya a mutilar a su hija. Mucho cuidado con también etiquetar o pensar, ¿no?, que todo el mundo es igual. Eso no. Eso es un error, porque el abordaje de la mutilación genital femenina tiene que ser, lo ha dicho María, también desde el respeto, que no tolerancia, ¿vale? Porque sabéis que el respeto hacia las costumbres o prácticas de otras culturas es tolerable hasta que cruza esa línea roja, que es la vulneración de los derechos humanos. Dicho esto, tampoco podemos entrar, ¿no?, en modo paracaidista, sino desde, ¿no?, pues con la competencia cultural. Tenemos que saber cómo hacerlo, seamos enfermeras, médicas, profesoras, trabajadoras sociales, psicólogas, lo que seamos. Pero es muy, muy importante como ciudadanía que tengamos conciencia de que la mutilación genital femenina es un problema de salud pública, un problema de violencia de género, que no podemos ser cómplices, pero que el abordaje requiere también una serie de conocimientos y de habilidades para no causar más daño y, sobre todo, como muchas veces pasa en la violencia, culpar a la víctima, ¿no? En este caso, mujer superviviente o niña en riesgo. Muchas gracias, Mercedes, por la pregunta. Y yo creo que lo dejamos hasta aquí. No sé si habéis firmado. No, me dicen por ahí alguna que sí, otra que no. Volvemos a pasar. Las personas que os habéis conectado por Teams sabéis que queda todo registrado, así que nada más. Cerramos la sesión. Muchísimas gracias por el esfuerzo de conectaros también online. Hasta mañana a las 4.